Querida Iglesia, queridos hermanos, queridos amigos que vais a estar escuchando este mensaje a través de este medio, me siento feliz poderme dirigir en esta ocasión para abordar con todos vosotros un tema tremendamente interesante y a la misma vez espero que pueda resultar clarificador porque este tema está generando división y confusión entre algunos hermanos en diferentes iglesias. Lo he titulado ¿Será verdad que Jesús viene en el 2031? ¿Es verdad que Jesús viene en el 2031? Cada cierto tiempo surgen personas que van poniendo fechas a la venida de Jesús. Es como si se tratara de un asunto cíclico. En estos últimos años ha aparecido un grupo de personas que pronostica que Cristo va a aparecer definitivamente en el año 2031. ¿Será válida esta idea? ¿Podemos asegurar? ¿Se puede conocer la fecha para la venida de Jesús? ¿Se puede afirmar con certeza que Jesús regresará al finalizar este sexto milenio? Para ello usan el argumento de que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí se puede calcular el año. Y según ellos, Cristo vendría, como digo, en el 2031, porque en ese año terminan los 6000 años tan mencionados por Elena White. Quiero resumiros la base argumentativa que ellos utilizan. Ellos interpretan que cada día de la semana, que es un día literal, representa 1000 años. Por lo tanto, 6 días equivaldrían a 6000 años, repartidos de la siguiente manera. Desde la creación de Adán, el sexto día, hasta la primera venida de Jesús transcurrieron 4000 años. Desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida transcurren 2000 años. Por lo tanto, existen 4 más 2, 6000 y los 1000 años restantes equivaldrían al séptimo día de reposo, séptimo día de la semana, que sería el milenio ya en los cielos. ¿Vale? Aparentemente, cuando uno analiza todo esto, parecería que esta idea tuviera sentido, pero cuando tienes la oportunidad de analizarlo desde el punto de vista bíblico, los textos que ellos utilizan como base y las citas de Elena White, llegas a la conclusión de que no, las cosas no están tan sencillas como se pretende. Así que vamos a tratar de explicar todo esto en 3 partes. La primera parte es, desde un punto de vista bíblico, teológico, ¿qué dice la Biblia sobre la venida de Jesús? ¿Es posible conocer la fecha? ¿Se puede saber la fecha del 2031 para la venida de Jesucristo? En segundo lugar, ¿qué es lo que la hermana White enseñó acerca de poner o no poner fechas para su venida? Y en tercer y último lugar, tendremos la oportunidad de analizar algunas de las declaraciones que Elena White hace. Ella menciona sobre los 4000 o los 6000 años que ellos han utilizado para apoyar la idea de la venida de Jesús en esa fecha. Si analizamos de cerca lo que la Biblia está enseñando y lo que enseña el espíritu de profecía, notaremos que hay 4 elementos, 4 puntos principales que quisiera adelantar a mencionaros. El primero es que no existe ninguna declaración explícita en ninguna parte de la Escritura que conecten la segunda venida de Jesús con el año 6000 de la historia de la Tierra. No lo hay. Solamente se trata de una hipótesis que la han basado en la unión forzada de algunos textos bíblicos que no tienen relación alguna entre el uno y el otro, entre ellos mismos. Por otro lado, es verdad que la hermana White, ella menciona que nuestro planeta lleva alrededor de 6000 años de historia, pero nunca ella lo hace marcando un tiempo preciso, sino que siempre está utilizando un tiempo general, nunca con la intención de que fuera usado para hacer un cálculo exacto para establecer la fecha para la segunda venida de Cristo, porque de otra manera se estaría yendo en contra de muchas declaraciones que ella misma hace, afirmando categóricamente que este mensaje no ha sido comunicado a los hombres, es decir, la fecha para la aparición de Jesús no ha sido revelada a ningún ser humano. Y esto lo vamos a ver próximamente. En segundo lugar,
No hay ningún lugar en toda la Biblia, ni en los escritos de Elena White, que se exprese la edad exacta, precisa de la Tierra. Tampoco es posible calcularla con la precisión que algunos pretenden. Porque, ¿sabes? Hay diferencia en algunos números y edades de los distintos manuscritos de la Biblia que impiden poderlo calcular con seguridad. Y esto lo vamos a analizar también. Por otra parte, tampoco es posible realizar una cronología que sea exacta de la edad de la Tierra. Así que, todo aquel que pretenda realizar un cómputo de tiempo exacto, minucioso, preciso, para de esta manera poder calcular la venida de Jesús, es totalmente irreal, porque es imposible poder realizarlo. En tercer lugar, la fecha del fin del tiempo no es dada en ninguna profecía bíblica. No existe ni una sola declaración profética que asegure que Jesús va a venir en la dirección que están pretendiendo estas personas en el 2031. Es más, por el contrario, las declaraciones que realiza el mismo Jesús van justo en sentido contrario de no poder conocer la fecha, ni siquiera molestarnos en descubrirla. Mateo, capítulo 24, versículo 36. Jesús dijo: pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7, Jesús mismo declara: no os corresponde a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, todos estos sencillos argumentos que estamos planteando de inicio, argumentos que son bíblicos, expresados por el mismo Jesús, deberían ser suficientes como para hacer que desalentara a aquella persona, cualquier persona, que intente fijar la fecha, el año, para la aparición de Jesús en gloria y majestad. En cuarto lugar, uno de los principales textos que ellos están utilizando para sostener la hipótesis de la venida de Jesús en el sexto milenio se basa en el texto de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, donde dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Es verdad, y vamos a detenernos aquí. Es cierto que el apóstol Pedro aquí está comparando, no está justamente buscando la fecha para la venida de Jesús, hemos de decirlo inicialmente. Pedro está comparando la eternidad de Dios con la fugacidad de la vida humana. El apóstol está diciendo que para Dios no hay pasado ni futuro, sino que tanto el pasado como el futuro están constantemente presentes, son eternamente presentes. Él es omnipresente, Dios. Así que la aparente demora en la segunda venida de Jesús, cuando se está declarando, y Pedro lo menciona ahí en su escrito, el Señor se tarda en regresar, o algunos la tienen por tardanza, no es tal desde el punto de vista de Dios, sencillamente porque Dios no vive ni experimenta el tiempo de manera como nosotros lo experimentamos. Dios lo experimenta de forma distinta a como nosotros lo vivimos. Es decir, que Dios no se ve sorprendido en ninguna manera por ningún acontecimiento, absolutamente ninguno. Dios está por encima de los tiempos humanos. Él no está condicionado ni está limitado por nuestro concepto de tiempo. Por otro lado, si analizáis el texto, descubriréis que Pedro tampoco está hablando aquí, en ningún momento y en ningún lugar, del inicio del milenio, para nada. No hay ningún indicio en el texto bíblico que apunte a esta idea, pero tampoco está ni siquiera aquí estableciendo una nueva unidad de medida profética, como ellos pretenden. Dios no está atado a ningún tipo de cronologías ni a ciclos de tiempo humanos, sino que está por encima de todos ellos. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Desde el punto de vista teológico, pretender encontrar en el texto de 2 de Pedro 3:8, donde repetimos, para el Señor un día es como 1000 años, y en su paralelo el texto del Salmo 94, donde dice,
porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es intentar entender en esto, encontrar un argumento para defender y sostener la idea hipotética de que Jesús viene en el 2031, es no haber comprendido la clara intención que tienen sus autores, el salmista y el apóstol San Pedro, que en ningún momento ellos han pretendido dar una valoración en cuanto a lo que dura un día, sino más bien a lo relativo que es el tiempo humano para Dios. Es decir, Dios no está sujeto al tiempo ni para sus actividades, ni para sus promesas, como lo estamos nosotros. Se trata aquí del uso de un lenguaje figurado en ambos casos, en el salmista y en el apóstol Pedro, un lenguaje figurado que no pretende más que mostrar que los tiempos nuestros no son como los tiempos de Dios, o viceversa, que Dios no se rige igual por el tiempo humano, que Dios tiene otra forma de contabilizar las cosas. Por eso Él dice, Él no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También es verdad que aquí el texto de 2 de Pedro 3:8 no está dando una tabla numérica de tiempo profético, un tiempo nuevo que Dios quisiera establecer como unidad de medida profética, sino la clara evidencia de que Dios está por encima, una vez más, del tiempo humano. Por otro lado, tampoco existe ninguna relación, si analizamos, entre estos textos, ni el Salmo 94, ni 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, no tienen ninguna relación con los días de la creación, con Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Vale? No hay relación. Además, a nadie se le ocurre, a nadie se le pasaría por la mente utilizar la segunda parte del versículo 2 de Pedro 3, 8. Lo leemos completo. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La pregunta es, ¿por qué no se ha leído el texto completo? ¿Por qué no se utiliza el texto completo a la hora de buscar una interpretación profética? Sencillamente porque solamente se han limitado a quedarse con la primera parte, porque para el Señor un día es como 1000 años, porque no tendría sentido para estas personas que están buscando formular una interpretación que se ajuste totalmente a sus pretensiones de poner una fecha para la venida de Jesús, y que de la otra manera sería completamente inaceptable. No podría, no encajaría en sus cálculos. Pero se equivocan. El texto bíblico mencionado no dice en ningún momento, ni de una parte ni de la otra, lo que ellos pretenden. Imaginad, es como si yo mismo ahora, en un ejemplo que os pongo, tomáramos el texto de Génesis donde dice, Caín mató a Abel. Y luego tomáramos otro texto bíblico, aunque fuera del Nuevo Testamento, incluso tomando las propias palabras de Jesús, aunque no tuviera ninguna conexión. Nuevo Testamento, Lucas capítulo 10, versículo 37, ve y haz tú lo mismo. Y ahora unimos los dos textos, Caín mató a Abel, ve y haz tú lo mismo. Bueno, esto que para cualquiera podría decir, vaya ejemplo que estás poniendo, ¿no? ¿Es correcto que nosotros hagamos esto? ¿Qué sentido tiene que nosotros hagamos un uso del texto bíblico de una forma tan ilógica, tan irresponsable? De esta forma se está transgrediendo los principios elementales de interpretación bíblica, de mantener el texto en su propio contexto. El único participante directo en la obra de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, solo fue Dios. Él fue el que participó directamente, Él es el creador de todas las cosas. Y resulta que Él mismo es el que rechaza la idea de que pueda atribuirse, entenderse por lo menos, de una manera diferente los días de la creación que días literales de 24 horas. Cuando nosotros nos aproximamos al texto bíblico, al relato bíblico de Génesis, o a cualquier otro texto bíblico, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de a qué tipo de texto yo me estoy acercando.
Es decir, no es lo mismo que tú te pongas a leer un texto profético, que cojas un libro histórico de la Biblia o que leas un libro poético. No es lo mismo. Cada relato debe ser entendido de acuerdo a su contexto, entendido e interpretado de acuerdo a su propio contexto. Que cuando nosotros nos acercamos al relato, por ejemplo, de los días de la creación de Génesis 1 y 2, no podemos hacerlo en contra de toda la evidencia textual que ahí se está presentando. Cuando el mismo texto bíblico está hablando, refiriéndose a días literales y nunca a periodos de tiempo. Hay cristianos que han aceptado y que muchos de ellos de forma inconsciente, lo cual no justifica, pero sí de forma inconsciente la idea naturalista que viene del evolucionismo, creyendo que con eso intentan conciliar, por ejemplo, el relato bíblico literal de los días de la creación con el evolucionismo que habla de periodos de tiempo. Sin embargo, esto no puede ser de ninguna de las maneras, sobre todo si hemos de ser serios a la hora de tomar la palabra de Dios como tal, a menos que tergiversemos el sentido, el significado del uso que ahí en la palabra de Dios se está haciendo en el hebreo de la palabra día, yom. Esta expresión se aplica sin ningún tipo de dudas al día literal de la creación. Algo parecido intentó el modernismo en su aparición en el siglo XIX. Intentaron algo parecido, repito, como al evolucionismo, porque quiso hacer concordar también los días literales de la creación con largos periodos de tiempo en la historia, pero sin demostrar absolutamente nada. Cuando te acercas al texto de Génesis 1 y 2, ahí encuentras que aparece, como hemos dicho ya, el término día con un valor y una connotación estructural de 24 horas. Por lo tanto, es completamente imposible interpretarlo de otra forma diferente, a no ser que se transgreda todo el sentido literal del texto. A no ser que se transgreda también el vocabulario que ahí se utiliza, además de las reglas morfológicas, reglas semánticas, incluida la propia estructura literaria del texto y el contexto que nos ofrece el relato bíblico en su lengua hebrea. Quiere decir que si yo asumo como si fueran verdades de Dios, mandamientos de hombres, me estoy apartando de la verdad bíblica y estaría engañando y confundiendo a la gente, y Dios no tendrá por inocente al que haga semejante cosa. ¿Qué evidencias tenemos nosotros de la literalidad de los días de la creación? Pues mirad, hay muchas evidencias para pensar que los días que ahí se están mencionando en la creación son días literales, días de 24 horas, nada más. Por ejemplo, ¿a qué debemos la existencia de la semana literal que nosotros hoy tenemos y que durante siglos hemos estado teniendo? ¿No será que hoy existe porque ha existido también en el pasado? ¿Sabíais que los historiadores saben muy bien que no aparece nada en la cultura babilónica, ni tampoco en la cultura egipcia, con relación al tema de la semana? No aparece. En cambio, la hemos recibido exclusivamente gracias a la semana de la creación que ha sido transmitida a través de la literatura bíblica hebrea. De ahí nos viene la semana que hoy gozamos, que hoy disfrutamos de ella, de 6 días más el 7º día, que es reposo, como el Señor lo estableció desde el principio. Por otra parte, son no pocas las autoridades, hay muchas autoridades bíblicas, investigadores, que están totalmente de acuerdo en admitir que la expresión bíblica hebrea, tarde y mañana, en hebreo, Erev Boker, significa literalmente día de 24 horas. Jan Flogik, un importante autor adventista, él señaló lo siguiente hablando del texto, de los días de la creación. Él dijo, dar a la palabra día un significado pseudocientífico correspondiente a un periodo o a una era geológica es atribuirle un sentido moderno que no aparece en el lenguaje bíblico.
El teólogo protestante Karl Barth, él dijo, ¿qué quiere decir el término día? Lo mismo que lo que se describe con las palabras hubo una tarde, hubo una mañana. En cualquier caso, decía él, uno no debería apartarse de este significado tan simple. Dios ha creado todo simplemente para dárnoslo, el día que es nuestro, un día ordinario que no dura 1000 años, sino 24 horas. ¿Sabías que también en los propios judíos, que se basan en la Escritura, y que se basan además en el original, en el texto hebreo original, el que fue escrito originalmente, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento por lo menos? La misma judía evidencia exactamente la misma idea de 24 horas que se han dado a los días de la creación. Ellos no han cambiado ni piensan de otra manera con relación. Hablan de que son días literales de 24 horas. Y así todos los diccionarios hebreos que cuando analizan el término hebreo yom, por el que se ha traducido la palabra día, declaran que no se puede más que traducir por un periodo de 24 horas. Se asegura que en todos los lugares donde las escrituras hebreas aparece la palabra yom, y va acompañada del adjetivo numeral específico, como es el caso de los días de la creación, día primero, día segundo, día tercero, etcétera, etcétera, siempre tiene un valor de 24 horas. El propio contexto señala sin ningún tipo de dudas que se trata de auténticos días de 24 horas, porque hay una noche o tarde y una mañana. Y resulta interesantísimo poder constatar también que no hay en los 1181 veces en las que aparece la palabra hebrea yom para referirse a día, traducida por día, acompañada con el adjetivo numeral primero, o día primero, día segundo, día tercero, en todos ellos siempre tiene un valor literal de 24 horas. 1181 veces que aparece la palabra yom, acompañada, repito, del adjetivo numeral, siempre se refiere al valor literal de 24 horas. Por lo tanto, pretender interpretar la palabra día para referirse a un periodo de tiempo de 1000 años o de lo que algunos quisieran inventarse, resulta completamente insostenible desde el punto de vista bíblico. ¿Qué decir desde el punto de vista morfológico de cada palabra? Hassel, él menciona lo siguiente: tenemos que reconocer que el término yom, el término hebreo, en cada uno de los 6 días tiene siempre la misma conexión. Se usa en singular, lleva un adjetivo numeral, primero, segundo, tercero, y va precedido por la frase tarde y mañana. Y concluye diciendo Hassel, esta triple unión de elementos mantiene la constancia del día literal de 24 horas a través de todo el relato de la creación. Y desde un punto de vista semántico, la palabra yom, cuando va unida a todos estos elementos que hemos analizado, morfológicos, estructurales, contextuales, como hemos visto ya, repito, avalan la literalidad de 24 horas para cada día. ¿Qué decir en cuanto al punto de vista teológico? ¿Los 6 días de la creación pueden representar 6000 años desde la creación hasta el inicio del milenio? Cuando analizamos el texto bíblico, cuando nos centramos en el texto bíblico de la creación en Génesis, teológicamente descubres que es completamente imposible poder especular que estos días literales puedan representar largos periodos de tiempo, de acuerdo a la hipótesis evolucionista. Tampoco pueden representar cualquier otra interpretación que se pretenda dar que elimine la idea de la existencia de una semana literal que concluye en un día de reposo como séptimo día o sábado. No puede darse, ni tampoco que cada día de la creación pueda representar 1000 años, incluyendo la hipótesis, la idea de que ese séptimo día represente el comienzo del milenio bíblico de Apocalipsis 20.
no se puede sostener de ninguna manera desde el punto de vista teológico. El hecho de que se nos esté presentado en forma tan evidente en el mismo texto bíblico el valor de 24 horas para cada día yom, hebreo, precedido del adjetivo numeral, disipa cualquier posible duda que las personas pudieran tener con relación al significado, al valor del tiempo de cada día. Disipa cualquier duda. Por lo tanto, para poder sostener la idea, la hipótesis de que los 6000 años se pueden sostener mencionando en que cada día represente 1000 años, tendríamos que estar adulterando la expresión día e interpretarla de una manera completamente incorrecta. Tendríamos que romper todo principio de interpretación bíblico y sacar el texto de su contexto, y quien esté dispuesto a hacer eso, que asuma la responsabilidad por ello. Por otra parte, hay algunas otras ideas que resultan muy interesantes que deben conocerse. Por ejemplo, la ausencia que hay de elementos que nos permiten construir una cronología bíblica que sea totalmente fiable, no la hay. No existe fecha alguna que aparezca en el relato bíblico que hable del momento preciso de la creación. No hay, el texto no lo menciona. Así que cualquier intento para hacer un cálculo, para poner una fecha a la creación de Adán el sexto día de la semana, al no estar expresado en el mismo texto bíblico, resulta un imposible. Cualquier intento siempre va a resultar en fracaso. Según el calendario judío, faltarían 200 años para llegar al año 6000. Y ellos se han basado también únicamente en el texto bíblico, lo mismo que aquellos que pretenden que Jesús viene en el año 2031. Los judíos, sabéis, actuales, ellos se rigen por un calendario propio y según sus propios cálculos, que también han sido especulativos e hipotéticos, del momento en que pudo tener lugar la creación, según ellos, la tradición judía dice que Dios creó el 7 de octubre del año 3760 a.C. Es decir, ese para ellos sería el primer día del primer año del primer mes Tisri. Y señalan que en comparativa con el calendario gregoriano en el que estamos nosotros, equivaldría al año 5780. Por lo tanto, de acuerdo al cómputo, los cálculos los podemos hacer fácilmente, faltarían 220 años para llegar al año 6000. De acuerdo al cómputo judío, que repito, que ellos también se han basado en datos especulativos e hipotéticos sobre el posible momento en que tuvo lugar la creación de Dios. La forma de expresar la edad es curioso e interesante, porque esto, a la hora de analizar el texto bíblico, tenemos que ser conscientes de ello. Cuando la Biblia, por ejemplo, señala que Noé era de 600 años en Génesis 7:6, no implica de ninguna manera que Noé tuviera 600 años de edad como lo entendemos hoy, sino que él estaba en el año 600, aunque el año 600 todavía no había terminado. Es como si nosotros, un niño, por ejemplo, en nuestros días, un niño cumple su primer año. No se considera que tiene un año, que cumple un año, el primer día que nace, sino cuando ha transcurrido el año completo, cuando va a empezar el segundo año de vida. Entonces nosotros decimos, ha cumplido un año. Sin embargo, para los hebreos, ellos consideraban como un hijo de 600 años cuando nace justo en el año 600. El primer día del año 600 ya tiene 600 años. ¿Comprendes? Lo mismo sucede, por ejemplo, con los patriarcas como Set. Génesis capítulo 5, versículo 3 y siguientes, cuando se informa, por ejemplo, en Génesis 5:32, que Noé, siendo de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet.
Evidentemente, cuando tú analizas el texto, dices, bueno, no puede ser que en un mismo año pueda engendrar a los 3 hijos. Esto implica que se está expresando en el texto bíblico de una manera general, global, no lo está haciendo de forma precisa ni exhaustiva, como pretenden algunos. Así que, de acuerdo con estos datos que tenemos a nuestra disposición en el estudio de la Biblia, llegamos a la conclusión de que Sem, por ejemplo, le corresponde el año 502 de Noé. Pensemos en este hecho que aparentemente no tiene más importancia, y diréis, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Tiene muchísimo que ver. Porque cuando te enfrentas al relato bíblico, sobre todo a las fechas, a las cronologías, debería imponerse la cautela, ya que se podría estar arrastrando años a lo largo de la suma de cifras correspondientes a todas las edades de los distintos patriarcas, con relación al nacimiento, por ejemplo, de sus primogénitos o del resto de sus hijos, proporcionándonos, en algunos casos, años que no deberían contabilizarse, y esto suponiendo que el registro bíblico hebreo fuera completo, pero no lo es. Así que no es posible determinar las fechas con precisión del periodo patriarcal desde Adán hasta el diluvio. Es cierto que tenemos una cronología muy definida, claramente definida, más cercana a nuestros días, que corresponde a la última época, antes, en el Antiguo Testamento, la última época del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la época de los grandes periodos proféticos de Daniel, de Esdras. Esos quedan muy claramente definidos en la historia y es más fácil de comprobar y de constatar. Pero nosotros nos tendríamos que conformar simplemente con fechas aproximadas para los siglos primeros de la era cristiana, siglos primeros de la creación, quería decir, donde no hay una cronología exacta, precisa, que esté señalando los acontecimientos bíblicos. El día desde que crea Dios la tierra, crea al primer ser humano, a Adán y a Eva, hasta Noé, con el diluvio, etcétera, etcétera. Ahí no hay una cronología precisa. Sí, creemos que toda la Escritura, por supuesto, es inspirada por Dios, pero la Escritura nunca ha pretendido tener un registro de toda la historia. No ha pretendido ser rigurosa ni exacta, porque ese nunca fue su objetivo. Así que más que computar el tiempo que algunos están pretendiendo usar y buscan ahí en cronologías y aquí, de aquí a aquí van tantos años, de aquí tantos años, más que eso, para calcular la fecha de la aparición de Jesús en gloria y majestad, deberíamos mirar a un Dios que desea que entendamos el significado del cuidado amoroso, de un Dios que ha estado desde el principio, desde el momento en que creó al ser humano, a Adán y a Eva, hasta el final de la historia de la humanidad, siempre atento, amorosamente atento a todos sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, a todos los que creemos en él. Por eso, la brevedad y también a veces la oscuridad de las declaraciones cronológicas que tenemos en los primeros siglos de la existencia humana nos impiden tener un conocimiento preciso del tiempo exacto. Es decir, que no hay forma, si tenemos que resumir todo lo que estamos diciendo, no hay forma de saber cómo computaban en sus días la edad los patriarcas. Probablemente ni siquiera contaban los años como los contamos nosotros, por cumpleaños, sino más bien por el comienzo de cada año de edad. Cuando nacían, ya se contaba un año completo. Por otra parte, ellos usaban el método inclusivo, que permitía contar los días y los años incompletos al principio y al fin de un periodo como si fueran unidades completas también. Por ejemplo, expresiones como las que aparecen en Mateo capítulo 17, versículo 23, o Mateo 27, 40, Mateo 27, versículo 63, donde dicen, al tercer día, en 3 días y después de 3 días.
En el texto, estas tres expresiones son expresiones equivalentes que están refiriéndose a lo mismo. Sin embargo, de acuerdo a la valoración que hoy hacemos nosotros por el uso del tiempo, no lo contabilizamos igual. Un ejemplo clásico lo vemos en los 3 días que Jesús estuvo en la tumba. Él estuvo desde el viernes, y recordemos que Jesús fue descolgado de la cruz antes para poderlo llevar a una tumba nueva, antes de que tuviera lugar la puesta de sol. Las mujeres vieron dónde fue puesto el cuerpo de Jesús y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento, dice la Biblia. Quiere decir que el viernes Jesús no estuvo todo el día completo en la tumba. El sábado sí que lo mantuvo todo completo, respetando de una manera fiel el día de sábado como un día de reposo, y el domingo, primer día de la semana, siendo muy de mañana, dice, las mujeres que habían preparado las especias aromáticas el viernes antes de la puesta de sol, fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús y encontraron que Jesús ya no estaba porque había resucitado. Luego no estuvo el viernes completo, ni el primer día de la semana, domingo, completo. El único día que estuvo completo fue el sábado. Sin embargo, en el cómputo de días bíblicos, en los tiempos de Jesús se contabilizaba los 3 días, aunque fueran una porción de ellas. Una parte del viernes, el sábado completo, y una parte del domingo, 3 días. También esto mismo lo encontramos en la experiencia de José cuando fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo a Egipto, ¿recuerdas? Allí José, cuando ya asume una función predominante ante el faraón, en ese relato encontramos como dice que puso José a sus hermanos en la cárcel durante 3 días. Sin embargo, cuando analizas el texto te das cuenta que no fueron días completos, porque al tercer día dejó en libertad a todos los hermanos excepto a Simeón, que permaneció preso ahí en la cárcel. Génesis capítulo 42, versículos 17 al 19. Todo esto lo menciono para que comprendamos la enorme dificultad que existe en intentar hacer cálculos tan precisos para poder marcar una fecha para la venida de Jesús. Es completamente imposible, porque hay elementos como los que estamos mencionando que dificultan totalmente y llevan a una completa imposibilidad. Así que, ¿cómo contabilizaban, por ejemplo, los años en los que los reyes de Judá y de Israel subían al poder? Esto es algo que algunos no han tenido en cuenta. Los cronistas bíblicos, por ejemplo, ellos no contaban el año en el que subían al trono. Además, si faltaba, fijaros, si faltaba tan solo un mes para que subieran al trono, un mes para terminar el año, y subían al trono en el último mes, en la práctica, aunque no tenía valor alguno, sin embargo, para ellos contaban como el año completo. Algunos, si pretendiera de esta manera hacer una cronología bíblica exacta, precisa, tendría que añadir todos estos años que hubiera podido tener una pequeña duración, a veces unos pocos meses, a veces muchos meses, por lo que resultaría imposible realizar una cronología que fuera fidedigna, que se remonte desde Adán, pasando por todos los patriarcas y llegando hasta los reyes de Israel. Completamente imposible, porque la genealogía de los patriarcas, ellos utilizaban un sistema numerario temporal diferente al nuestro, donde no representaba una escala cronológica completa. Así que la Biblia nunca ha pretendido ser un registro completo de toda la historia, y las genealogías bíblicas no siempre han incluido cada eslabón de la cadena, existiendo la posibilidad, como tenemos casos que ahora mencionaremos, de que se hayan omitido incluso algunas generaciones. Así que, si alguien intenta pronosticar la fecha de la venida de Jesús basándose en las cronologías que hemos estado mencionando y que no aparecen en la Escritura, no les llevará a otra cosa que a confusión en sus cálculos y a un error tremendo. ¿Sabías que el mismo Esdras, por ejemplo, omite varios eslabones? Esdras capítulo 7, versículo 1 al 5,
Primera de Crónicas 6, versículos 7 al 9, o Esdras, capítulo 3, versículo 2. Pero, por citar algo, pero podemos citar incluso el Evangelio de Lucas, porque en el Evangelio de Lucas descubres que Lucas menciona en su lista un segundo Cainán, en esa genealogía patriarcal, así que habría que ir a los patriarcas y valorar los años de este segundo Cainán en la genealogía patriarcal, así que la exactitud de la edad de los individuos mencionados no implica que la lista sea completa, porque no se está pretendiendo, nunca se ha pretendido dar ningún total en la Biblia para las genealogías. Así que pretender buscar a través de eso la fecha de la venida de Jesús es una pretensión ilusoria. Quiero concluir ya. Todos estos inconvenientes deberían, por lo menos, hacer que fuéramos muy precavidos, que no fuéramos en ninguna manera dogmáticos, que fuéramos más bien humildes respecto a la fecha de la creación, o a la fecha del diluvio, o a la fecha del éxodo, evitando basar nuestras ideas cronológicas en tablas genealógicas en las que existen diferentes números, diferentes cifras numéricas entre los distintos manuscritos en los que hemos basado las palabras, las escrituras que tenemos en estos momentos. El texto masorético, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, que en muchos casos se están expresando, como he dicho hasta aquí, en forma genérica. Así que pretender marcar con exactitud el año de la venida de Jesús, quiero deciros, es un completo imposible. Y concluyo leyendo con vosotros aquel texto que conocemos bien y que se encuentra en Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Porque si no dicen conforme a esto, a lo que el texto bíblico señala, no les ha amanecido. Dios no se lo ha revelado. Queridos hermanos, queridos amigos, deseo que esta primera parte pueda servir, pueda ayudar, sobre todo a darnos cuenta que hay tantos elementos que hacen completamente imposible poder descubrir a través de las genealogías, tan difícil a través de las cronologías, tan difícil poder conocer tiempos precisos, tiempos exactos, que pretender a partir de eso encontrar la exactitud del año de la venida de Jesús es un imposible. Así que, queridos hermanos, deseo que el Señor nos bendiga, nos ayude, y nos vemos en la segunda parte, que va a ser muy importante y muy interesante, que no te la pierdas. Que Dios os guarde a todos. Él vendrá.